Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente de los fans de la televisión turca y, por supuesto, de los románticos empedernidos. Sí, hablamos de la pareja que nos robó el corazón, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y concretamente vamos a analizar una reciente confesión de Kerem que ha hecho arder las redes sociales. Hande Erçel es única e irreemplazable. Imagínense la escena. El galán turco, conocido por su encanto y carisma, declara públicamente que su excompañera y expareja, Hande Erçel, es una mujer especial, inigualable. ¿Cómo reaccionamos? Pues con el corazón a mil, ¿verdad? Porque, seamos sinceros, la historia de amor entre Kerem y Hande, nacida al calor de las grabaciones de Love is in the Air, nos mantuvo pegados a la pantalla y a las redes sociales. Su química era explosiva, su amor parecía genuino y, bueno, todos soñábamos con un final de cuento de hadas. Pero como la vida misma, a veces las historias tienen giros inesperados. Pero antes de que entremos en detalles y analicemos la confesión de Kerem, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos hablando de tus series, películas y famosos favoritos. Y por supuesto de todo el drama y la emoción que los rodea. Suscríbete ahora mismo, no te arrepentirás. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué significa realmente esta declaración de Kerem? ¿Es solo un cumplido amable? ¿Un gesto de cortesía hacia su expareja? ¿O hay algo más detrás de estas palabras? Vamos a analizarlo a fondo. Primero, el contexto es fundamental. Recordemos que Kerem Bürsin es un actor de renombre con una carrera consolidada y una imagen pública muy cuidada. Es decir, no es de los que sueltan cualquier cosa sin pensar en las consecuencias. Sus palabras tienen peso y esta declaración, emitida probablemente durante una entrevista o en alguna aparición pública, no ha sido una casualidad. La frase Hande Erçel es única implica que Kerem reconoce en ella cualidades especiales, características que la distinguen del resto. Podríamos pensar en su talento como actriz, en su belleza, en su carisma, en su forma de ser. Pero la palabra única va más allá de las cualidades superficiales. Sugiere una conexión especial, algo que la hace diferente a todas las demás. Es como decir que Hande tiene una esencia propia, una personalidad que la hace inconfundible. Es como si Kerem estuviera hablando de algo que va más allá de la mera apreciación física o profesional. Está reconociendo una cualidad intrínseca, una singularidad que la define y la diferencia. Podemos imaginar que Kerem, al decir única, está recordando momentos especiales, vivencias compartidas, gestos, palabras y miradas que forjaron una conexión especial entre ellos, una conexión que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue resonando en su memoria. Y luego viene la frase clave, e irreemplazable. Esta es la bomba. Irreemplazable significa que Hande es insustituible, que no hay nadie que pueda ocupar su lugar. Es una declaración fuerte que implica que Kerem ha reconocido el valor y la importancia de Hande en su vida, ya sea en el plano personal o profesional. Es como decir que aunque hayan seguido caminos separados, Hande dejó una huella imborrable en su vida. Esta afirmación revela una profunda admiración y respeto. No es una simple cortesía, sino una declaración de un valor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Es reconocer que la experiencia compartida con Hande, la conexión que establecieron, es algo que no puede ser replicado, algo que es intrínsecamente suyo. Es una forma de decir que Hande ha dejado una marca indeleble en su corazón y en su historia personal. Este irreemplazable podría interpretarse de muchas maneras, como un reconocimiento de la profunda conexión emocional que compartieron. Como un testimonio de la huella que Hande dejó en su crecimiento personal. O quizás como una admisión de que el tiempo que pasaron juntos fue algo verdaderamente especial y significativo. Ahora analicemos las posibles razones detrás de esta confesión. Podríamos pensar que Kerem simplemente es un caballero. Un hombre que respeta a la mujer que formó parte de su vida y que reconoce su valía. Es una opción plausible y habla muy bien de él. Pero también podríamos pensar en un posible arrepentimiento. ¿Estará Kerem arrepentido de haber terminado la relación? ¿Estará deseando, en el fondo, haber hecho las cosas de otra manera? La posibilidad de un arrepentimiento siempre está presente en las rupturas sentimentales.
Es natural que con el tiempo se revisen las decisiones tomadas y se evalúen las consecuencias. Quizás Kerem, al hacer esta declaración, esté reflexionando sobre el pasado y reconociendo que, a pesar de las dificultades, el amor que sintió por Hande fue genuino y profundo. Este arrepentimiento no necesariamente implica querer volver a la relación, sino más bien, un reconocimiento de la importancia de lo que vivieron juntos y de la persona que Hande fue en su vida. Es un proceso de introspección y de aceptación de las decisiones tomadas, pero también, un reconocimiento de la valía de la otra persona. También podría ser un gesto de apoyo a Hande. Recordemos que Hande ha pasado por momentos difíciles, como la pérdida de su madre, y actualmente está en una relación con Hakan Sabank. Kerem, al hacer esta declaración, podría estar mostrando su apoyo a Hande, deseándole lo mejor y reconociendo su valía como persona. Es una forma de decir, aunque ya no estemos juntos, siempre te respetaré y te valoraré. Este gesto de apoyo, de solidaridad, habla muy bien de Kerem. Demuestra que, a pesar de las circunstancias, mantiene una actitud de respeto y de afecto hacia Hande. Es una forma de reconocer el dolor que ella ha experimentado y de expresar su deseo de que sea feliz. En este contexto, la declaración, única e irreemplazable, podría interpretarse como un reconocimiento de su fortaleza y de su capacidad de superar las adversidades. Es un gesto de empatía y de consideración que fortalece la imagen de Kerem como una persona madura y sensible. Otra posibilidad, menos romántica, es que Kerem esté promocionando un nuevo proyecto. Los actores a menudo utilizan declaraciones como estas para generar expectación y atención mediática. Al hablar de Hande, Kerem sabe que va a despertar el interés de los fans y de los medios de comunicación. Y si tiene un nuevo proyecto en marcha, esta es una excelente forma de empezar a generar ruido. Si bien esta posibilidad no es descartable, es importante analizar si coincide con el carácter y la trayectoria de Kerem. ¿Es Kerem de los que recurren a este tipo de estrategias de marketing? ¿O su imagen pública es más enfocada en la autenticidad y en la conexión con sus fans? Si la declaración se percibe como un mero recurso publicitario, podría generar rechazo entre los seguidores, quienes valoran la sinceridad y la transparencia. Es fundamental, entonces, analizar el contexto de la declaración, el momento en que se hizo y las posibles motivaciones de Kerem. Pero, dejando a un lado las posibles estrategias de marketing, creo que lo más importante es la sinceridad que transmite esta declaración. Kerem podría haber evitado el tema, podría haber sido ambiguo, podría haber respondido con evasivas. Pero no lo hizo. Eligió decir lo que sentía, eligió reconocer la importancia de Hande en su vida. Y eso, en mi opinión, es digno de admiración. La valentía de Kerem al expresar sus sentimientos, sin importar las posibles consecuencias, es un gesto que lo enaltece. Demuestra que es una persona auténtica, que no tiene miedo de mostrar sus emociones y que valora la sinceridad por encima de cualquier otra cosa. En un mundo donde la imagen pública y la manipulación son frecuentes, la honestidad de Kerem es un soplo de aire fresco. Es una declaración que resuena en el corazón de los fans, quienes se identifican con la emoción que transmite y con la valentía de expresar sus sentimientos. La historia de Kerem y Hande, como ya mencioné, fue un verdadero fenómeno. La serie Love is in the Air los catapultó a la fama, y su romance traspasó la pantalla. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, y su relación fuera de la ficción generó aún más expectación. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y comentarios sobre ellos, y la pareja se convirtió en una de las más queridas del momento. El éxito de Love is in the Air fue en gran medida gracias a la química entre Kerem y Hande. Su conexión, su complicidad, su forma de mirarse cautivaron a la audiencia. Los fans se sintieron partícipes de su historia de amor, y soñaron con un final feliz. La relación fuera de la pantalla, alimentada por rumores y fotos, intensificó aún más el fenómeno. Los seguidores se sentían involucrados en la vida de la pareja, y esperaban ansiosamente cada novedad. La ruptura, por lo tanto, fue un duro golpe para muchos, quienes se sintieron decepcionados y tristes. Su relación, como todas, tuvo sus altibajos. Hubo rumores de crisis, de distanciamiento, de conflictos. Pero al final, decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para los fans, que esperaban un final feliz. Pero la vida es así, a veces las historias de amor tienen finales inesperados. Las relaciones, incluso las más idílicas en apariencia, están sujetas a las complejidades de la vida. Las crisis, los malentendidos, las diferencias irreconciliables, pueden llevar a una ruptura.
Es importante recordar que la vida de los famosos, aunque parezca perfecta desde afuera, también tiene sus retos y sus dificultades. La ruptura de Kerem y Hande fue un reflejo de esta realidad, una prueba de que incluso las historias de amor más hermosas pueden llegar a su fin. Es necesario entonces respetar sus decisiones y aceptar que a pesar de la tristeza, ambos tienen derecho a rehacer sus vidas. Después de su separación, ambos siguieron adelante con sus carreras. Hande continuó cosechando éxitos como actriz, y Kerem siguió trabajando en proyectos internacionales. Aunque ya no estaban juntos, siempre han mostrado respeto mutuo y han mantenido una relación cordial. Y esta declaración de Kerem es una prueba de ello. La madurez con la que Kerem y Hande han manejado su separación es digna de admiración. Han demostrado que es posible mantener una relación de respeto y de amistad, a pesar de las diferencias. Han priorizado el bienestar mutuo y han evitado los conflictos y las polémicas. Esta actitud es un ejemplo para todos aquellos que han experimentado una ruptura sentimental. Demuestra que es posible cerrar un ciclo con elegancia y dignidad. Es importante destacar que aunque hayan terminado su relación, el vínculo entre ellos sigue presente. Han compartido una experiencia importante, un amor que marcó sus vidas. Y aunque ya no estén juntos, el cariño y el respeto que se profesan son evidentes. La historia que compartieron Kerem y Hande, el amor que vivieron, dejó una huella imborrable en sus vidas. Es algo que los unirá para siempre independientemente de las circunstancias actuales. Este vínculo, basado en el cariño y el respeto, es un tesoro que atesoran en sus corazones. Es una demostración de que el amor, aunque a veces termine, deja una marca indeleble en la vida de las personas. Es interesante analizar cómo esta declaración ha sido recibida por los fans. Muchos han reaccionado con emoción, con nostalgia y con esperanza. Han revivido la ilusión de verlos juntos de nuevo, de que su amor renazca. Otros han expresado su respeto por la decisión de Kerem y Hande de seguir caminos separados, pero han valorado la sinceridad y la madurez de Kerem al hacer esta declaración. La reacción de los fans ante la declaración de Kerem es un reflejo del impacto que tuvo su relación en sus vidas. La emoción, la nostalgia y la esperanza son sentimientos comprensibles. Muchos aún sueñan con verlos juntos de nuevo, y la declaración de Kerem ha revivido esa ilusión. Sin embargo, también es importante destacar la madurez de aquellos fans que han aceptado la realidad y han valorado la sinceridad y el respeto de Kerem. Esta diversidad de reacciones es un testimonio de la complejidad de las emociones humanas. La verdad es que, independientemente de las razones detrás de esta confesión, es un gesto muy bonito. Demuestra que Kerem es un hombre que sabe valorar a las personas que han formado parte de su vida. Un hombre que reconoce la importancia del amor y del respeto. Un hombre que, a pesar de las circunstancias, sigue manteniendo una actitud positiva y madura. La nobleza de Kerem al expresar sus sentimientos es algo que merece ser reconocido. Demuestra que es una persona que valora la autenticidad, la sinceridad y el respeto por encima de todo. Su gesto, independientemente de las razones que lo motivaron, es un ejemplo de madurez y de elegancia. Y para terminar, quiero compartir mi opinión personal. Creo que la declaración de Kerem es un reflejo de su personalidad. Es un hombre sensible, inteligente y con una gran capacidad de amar. Es un hombre que valora la autenticidad y la sinceridad. Y aunque su relación con Hande no funcionó, su declaración demuestra que ambos vivieron un amor real y significativo. Comparto la opinión de que la declaración de Kerem es un reflejo de su personalidad. Es un hombre que se muestra tal cual es, sin máscaras ni artificios. Su sensibilidad, su inteligencia y su capacidad de amar son evidentes en sus palabras. Aunque su relación con Hande no haya tenido un final feliz, su declaración demuestra que el amor que vivieron fue real y significativo. Es una prueba de que, a pesar de las dificultades, la vida puede estar llena de momentos especiales y de conexiones profundas. En definitiva, la confesión de Kerem es mucho más que una simple frase. Es una declaración de amor, de respeto y de admiración. Es una muestra de madurez y de sinceridad. Y aunque no sabemos qué depara el futuro, lo que sí sabemos es que la historia de Kerem y Hande ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. La declaración de Kerem es un gesto que va más allá de las palabras. Es una declaración de amor, de respeto y de admiración que resuena en el corazón de los fans. Es una muestra de madurez y de sinceridad que nos recuerda la importancia de valorar las relaciones, de expresar los sentimientos y de vivir la vida con autenticidad.
La historia de Kerem y Hande, aunque haya terminado, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Es una historia que nos ha enseñado sobre el amor, el respeto y la importancia de ser fiel a uno mismo. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Hemos hablado sobre la confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, desmenuzando cada palabra, analizando las posibles interpretaciones y valorando la importancia de este gesto. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué piensan sobre la declaración de Kerem? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría saber sus opiniones y discutir este tema con ustedes. La invitación a la participación activa de la audiencia es fundamental para el éxito del vídeo. Incentivar la discusión, el debate y el intercambio de opiniones crea una comunidad alrededor del canal y fortalece el vínculo entre el creador de contenido y sus seguidores. La sección de comentarios se convierte en un espacio donde los fans pueden expresar sus emociones, compartir sus interpretaciones y conectar con otros seguidores. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre estamos hablando de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Denle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y no olviden dejar sus comentarios. El recordatorio de suscribirse al canal, activar la campanita, darle like y compartir el vídeo es una estrategia clave para aumentar la visibilidad del canal y el engagement de la audiencia. Estas acciones ayudan a que el contenido se difunda, a que más personas lo descubran y a que el canal crezca. Es importante que este llamado a la acción se haga de manera natural y entusiasta, sin resultar repetitivo o invasivo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. La despedida final es un momento crucial para agradecer a la audiencia por su tiempo y atención. Expresar gratitud y desearles lo mejor es una forma de mantener una relación positiva con los seguidores y de invitarlos a volver a ver el contenido del canal. El tono optimista y la promesa de futuros vídeos crean expectación y mantienen el interés de la audiencia.